Gloria a Dios. Vamos a meditar en la palabra del Señor y vamos a abrir la escritura en el segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Amén. Dice la palabra del Señor. Segundo de Samuel 4:4, dice la palabra del Señor. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo, lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Vamos a hablar en esta mañana de la historia de Mefiboset. Y quiero que pensemos lo que significa Mefiboset. Mefiboset significa de la vergüenza a la honra, de ser de la vergüenza a hijo de honra. Y quiero que pensemos en esto: de vergüenza a hijo de honra. Antes de que Mefiboset se llamara así, Mefiboset, primero se llamó Mefibaal, y se llamaba así porque era un hombre que iba con su forma de ser, era un luchador. Y Baal era un término que se usaba para expresar que era un dueño, que tenía carácter. Y luego Baal posteriormente se cambió su sentido, porque el nombre llegó a ser evocado como idolatría. Entonces Baal ya era un término idolátrico. Y entonces Mefi cambió el nombre de Boset, de Baal, por Bosef, quedando el nombre de Mefiboset. Mefiboset significa el que rompe en pedazos la vergüenza. Ya no hay vergüenza. Y por eso vamos a meditar de la vergüenza a hijo de honra. Mefiboset era el hijo apreciado, era el hijo amado de Jonatán. Jonatán era el hijo del primer rey de Israel. Y dice la escritura que en un momento de guerra, Saúl, el abuelo de Mefiboset, y Jonatán, el abuelo, el papá de Mefiboset, y 2 tíos de Mefiboset, el uno se llamaba Abinadab y el otro Malquisiua. Ellos 4 fueron o murieron en la guerra. Los mataron los filisteos. Entonces murió el abuelo de Mefiboset, murió el padre de Mefiboset, murió los 2 tíos de Mefiboset. Y en esa circunstancia, cuando la nodriza y la familia de Mefiboset sabe esta noticia, esta mujer sale para refugiarse, y en esa salida, huyendo de esa noticia o buscando refugio, lleva a Mefiboset en sus brazos, pero este niño cae. Posiblemente, obviamente cayó de una forma incorrecta y quedó lisiado de sus pies. Quedó lisiado de sus pies. Es así que Mefiboset comienza un sufrimiento. Mefiboset queda huérfano. Y los sufrimientos son varios. Él, estando huérfano de 5 años, el mismo día, o sea, quedó huérfano el mismo día, murió su papá,
murió su abuelo, murieron sus dos tíos, hubo una dispersión en el momento en el palacio donde él estaba y hubo un momento de descontrol. Estaban los enemigos persiguiendo a la familia de Mefiboset, y entonces dice la palabra de Dios que una mujer, la nodriza, se hace cargo de Mefiboset. Yo quiero que leamos la historia. Está en segunda de Samuel. Vamos al capítulo 9 y vamos a leer todo este capítulo, y conforme lo que está en la escritura vamos a desarrollarlo. Pero quiero que pensemos primero cuáles fueron los sufrimientos de Mefiboset antes de llegar a esta porción. Pero vamos a leerla. Dice la escritura en segunda de Samuel capítulo 9 que la bondad de David hacia Mefiboset. Dice: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Ya David habían pasado los años. Pensemos que la historia o la porción que leímos de segunda de Samuel 4:4 ocurrió hace 23 o 24 años. O sea, 24 años después aparece en la escena David como rey. Y entonces dice: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Y dice la escritura que había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba. Estaba todavía el administrador de las cosas del rey Saúl, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: Siba, y él respondió: tu siervo. El rey dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Un hijo que está lisiado. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Lodebar significa un lugar desierto, un lugar aislado, un lugar árido, un lugar que está totalmente seco. Eso era Lodebar. Ese hijo de Jonatán está por allá en Lodebar y lo atiende Micar. Y entonces le está diciendo que Maquir, lo atiende Maquir. Allá lo está atendiendo a él. Maquir fue un hombre que en un momento de dificultad del reino de David atendió una dificultad, suplió para algunos alimentos. Y entonces dijo: Maquir, allá Maquir está encargado de esa parte, está en Lobadar. Allá en Lobadar se hacían todos los exiliados, los que habían huido, los endeudados, los que habían sido empobrecidos, los que estaban totalmente en muchas dificultades, allá en Lodebar. Y allá estaba Maquir. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo, o sea, Mefiboset se inclinó y dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Miren la baja autoestima que tenía Mefiboset. Para que mires a un perro muerto como yo. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, con tus hijos y tus siervos almacenarás los frutos, para que el hijo de su señor, de tu señor, tenga pan para comer. Cuando estaba hablando de tu señor, estaba hablando de Saúl y de Jonatán. Tenga pan para comer.
Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre en mi mesa. Le estaba diciendo a Siba. Él sabía que Siba era el administrador de todos los bienes de Saúl. Entonces le dice: tendrá el hijo de tu señor, comerá siempre en mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo Mefiboset. A tu siervo Mefiboset dijo el rey: comerás a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño, que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Comenzaron a ser siervos de Mefiboset. Es decir, Siba comenzó a ser el mayordomo de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Entonces vea la historia de Mefiboset 20 años después. 20 años después. Pero ¿qué pasó durante esos 20 años? ¿Qué le pasó a Mefiboset? Mefiboset queda huérfano desde los 5 años. Y el mismo día que murió su padre, entonces Mefiboset, desde temprana edad, empezó a entender y sabía lo que era luto, lo que era duelo, lo que era perder a sus seres queridos, lo que eran las malas noticias, y quedó a cargo de una nodriza. Esa nodriza, dice la palabra del Señor, era una persona que lo amamantaba, inclusive le daba al niño la leche, le daba el pecho, lo criaba, lo cuidaba, estaba pendiente de él. Era la nana, desde temprana edad estuvo con él para aún amamantarlo. Y era una costumbre que las nodrizas estaban dispuestas para esto. Y desde temprana edad estuvo con ella. Pero esta nodriza era una criada, era una esclava, era una muchacha que trabajaba al servicio de Saúl y de la esposa, y tenía un sueldo. ¿Y qué hizo? O posiblemente era esclava. ¿Y qué hizo esta mujer con el pequeño Mefiboset? Dice la escritura que tomó al niño, tomó a Mefiboset en sus brazos y huyó. Estaba desterrada, había sido desterrada del palacio de Jerusalén. Fue desterrada, huyó. Dice la escritura, de hecho el niño, o sea, cuando Mefiboset estaba con ella, estaba en peligro de muerte. El niño estaba en peligro de muerte, ella misma estaba en peligro de muerte. Pero se fueron a Lodebar. Y Lodebar, como dije, era un lugar vacío, un lugar seco, un lugar árido, era un lugar desértico. Allí no crecía pasto, allí la tierra no producía frutos. Allí alguien estaba simplemente para sustentar a todos los desplazados, a todos los que estaban en dificultad, a todos los endeudados, a los despojados, a los que estaban siendo perseguidos, a los abusados, a los golpeados. Estaban allí en el valle de Lodebar. Allí estaban, y allí llegó Mefiboset y su nodriza. Era un lugar incomunicado, apartado. Estaba lejos de Jerusalén. Diga conmigo: lejos de Jerusalén. Allá estaba Lodebar, lejos de Jerusalén. Un lugar desértico, un lugar para cierta clase de personas que estaban en aflicción. Allí estaba oculto. Vivía un hombre también rico, y estaba también oculto, que se llamaba Maquir. Y este hombre era el jefe de los galabaditas. Y dice la escritura que aquel hombre estaba atendiendo a los que llegaban. Pero había llegado alguien que había salido del palacio a Lodebar, de Jerusalén a Lodebar, de donde había abundancia a donde encontró escasez. No había mucha agua para beber. La persona vivía sedienta todo el tiempo. Era un lugar árido, pero allí había un hombre que lo sostenía,
que posiblemente guiado por la misericordia ya atendía a todos ellos. Y Mefiboset era uno entre los muchos endeudados, enlutados, afligidos. Ahí estaba. Era otro más, otro que estaba en aflicción, otro que estaba en problemas. Allí había muchos que estaban en problemas, en dificultades, en deudas, en aflicción. Posiblemente muchos de ellos, así como Mefiboset, habían salido de la abundancia, de la mucha pertenencia, a no tener nada. Mefiboset llegó allá porque la nodriza se había informado que era un lugar de protección. Entonces, allí estaba. Pero podemos pensar, ¿dónde estaba la abuela de Mefiboset? ¿Dónde estaba la madre de Mefiboset? Posiblemente, ¿dónde estaban las tías? Podemos pensar, ¿dónde estaba la esposa de Jonatán? Este joven quedó huérfano. No sabemos qué pasó con ellas. Lo cierto es que el instrumento que Dios usó para salvar al pequeño Mefiboset fue una nodriza. Alguien insignificante. Dejó su tierra, su ambiente, su entorno, sus amiguitos. Mefiboset dejó todo eso. El pequeño Mefiboset es un ejemplo de desplazamiento forzoso. Fue desplazado forzosamente. Tuvo que empezar a experimentar momentos de dificultad. Allá estaba Mefiboset, estaba en Lodebar, allá estaba en dificultades, pero fue adoptado por Maquir, el que tenía para sustentar a todos los que estaban en aquel lugar desértico. Era vivir una vida de dificultades. Posiblemente Mefiboset llegó a experimentar lo que era una ropa totalmente harapienta. Posiblemente por el lugar tan desértico, su cabello ya era greñudo, ¿sería el término? Estaba muy, su cuerpo, su parte de limpieza en su cuerpo era muy deteriorada. Pero allá estaba el jovencito, el niño, que antes tenía nodriza, que antes tenía todas las atenciones que le brindaba el rey, el palacio, el ser hijo de un rey. ¿Cuántos hoy están en Lodebar? Están en el momento más difícil de su vida y han llegado circunstancias en su vida que solo son adoptados por la persona que posiblemente puede brindarle algo porque le place hacerlo. Estaba en dificultad, pero tenía techo, tenía comida, tenía vestido en algunas circunstancias. Fue adoptado por un hombre rico que podía dar de su generosidad a muchas personas. Pero algo que le faltaba a Mefiboset tremendamente era el amor de su familia. El amor, el cariño, el aprecio, el calor, el abrazo, la caricia, los besos de su padre, oír su voz y tener su compañía. Jonatán no estaba, su padre no estaba, su padre había muerto, su abuelo había muerto, sus tíos habían muerto, su madre, su abuelita estaban desplazadas en otro lugar. La Biblia no narra esto. Solo estaba Mefiboset y una nodriza. No se describe nada de la vida de la madre de Mefiboset. Entonces estaba totalmente huérfano. Estaba imposibilitado de ambos pies, dice la Escritura. En segunda de Samuel 4:4, estaba imposibilitado, estaba lisiado, todo por causa de una fuerte caída. A los 5 añitos quedó lisiado, quedó tullido, quedó paralizado
quedó discapacitado por el resto de su vida. Qué triste realidad. Mefiboset, con su cojera, podríamos decir, no le era posible desarrollar actividades, tomar parte, por decir algo, en el ejército público de aquel entonces, o posiblemente tener el título de monarca, o tener un título. Se sentía imposibilitado. No había adquirido nada sino lo que la misericordia de Maquir y el sustento de Maquir le daba allí en aquel lugar donde estaba todo desértico. ¿Y qué pasaba con la herencia de Mefiboset? Siba, el que había de informar a David, estaba administrando todo. Tenía más o menos 15 hijos y unos 20 o muchos siervos, administrando todo. Ya había cultivado, ya estaba teniendo la herencia de Mefiboset, tenía muchas cosas que eran de Mefiboset, pero él, Siba, era muy honesto, era muy ejemplar y todo lo administraba bien. Él sabía que en cualquier momento el rey podía pedirle cuentas, pero llegó ese día. Entre tanto, Siba tenía las tierras, tenía la hacienda que por ley le pertenecían a Mefiboset, pero él las estaba administrando. Esa era la herencia de Mefiboset. El Mefiboset también era un acomplejado. Llegó a estar tan acomplejado, tenía bajo la autoestima, su concepto, su opinión era muy bajo, era negativo. Él hablaba de sí mismo como algo que no tenía valor, como una persona que no había alcanzado privilegios, ni sentía que había algo a favor de él. Él se sentía, como lo expresó frente al rey años después, se sentía como un perro muerto. Y esto es tremendo. El perro era un animal común al que se consideraba ritualmente impuro. Mefiboset, expresándose de sí mismo de esta manera tan degradante y humillante, lo vemos considerándose como lo más bajo y lo más insignificante de la sociedad de aquel tiempo. Todo estaba en aflicción y en congoja. Ya no tenía 5 años, ya había avanzado. Los 5 años que narra Samuel 4:4, después de un tiempo en Samuel, capítulo 2 de Samuel 9:1 en adelante, comienza a desarrollarse otra historia. Cambia la historia de Mefiboset. Ya estaba él grande, ya tenía unos 25 años. Tenía hasta un hijo. Allí en el sequedal y en la miseria concibió un hijo, tuvo un hijo. Ese hijo se llamaba Micaía. Y aunque no sabemos si fue el hijo en Lodebar o luego en Jerusalén, pero tenía un hijo. Y había bendición. Podemos reflexionar por un momentico que es necesario olvidar y sanar todo aquello que nos atormenta. Necesitamos dejar de lado todo lo que nos persigue, que es incorrecto, todo lo que nos hace llorar, lo que nos hace sufrir. Consideremos eso como nada para poder disfrutar lo nuevo que Dios tiene. Y quiero decirte, mi hermano, que Dios tiene algo nuevo para ti. Así como Dios había dispuesto tener algo nuevo para Mefiboset en ese tiempo, Dios tiene algo nuevo para ti en este tiempo. Posiblemente has tenido momentos difíciles donde has experimentado lo que es la sequedad, lo que has experimentado, lo que es sentirse totalmente relegado.
pero Dios tiene algo nuevo para cada uno de los que le amamos, un mejor futuro. Dios quiere algo que Él lo tiene en sus manos y lo tiene para ti y para mí. La Escritura lo muestra y lo da a conocer, que los hijos del Señor siempre serán bendecidos. La situación de Mefiboset cambió prodigiosamente. Mefiboset cambió, su situación crítica cambió. Lo que vivió desde los 5 años tomó un giro cuando ya estaba en sus 24 o sus 25. Era un giro diferente, ya que Dios usó al rey David. Y el rey David es tipo de Cristo, el verdadero rey. El rey David estaba ahí dispuesto para reconciliar a Mefiboset con lo que era de él. Oh, el enemigo ha querido quitarnos muchas cosas. Nos ha querido quitar la paz, el gozo, la provisión, la abundancia. Pero nuestro rey, que se llama Jesús, está dispuesto a restituir todo lo que es nuestro. Y para bendición ha puesto, entre tanto que nosotros nos despertamos para coger lo nuestro, para bendición ha dispuesto de un hombre que ha estado almacenando todo para ti y para mí. Dios tiene bendición para tu vida, pero es necesario que podamos entender lo que el Rey tiene para cada uno de nosotros. Para restaurar y para levantar tiene el Señor grandes beneficios para tu vida. Para reivindicar a Mefiboset, veamos lo que hizo David. En primer lugar, podemos entender que Mefiboset, de parte del Señor, Dios protegió la vida de Mefiboset. Dios usó una mujer, la criada de la casa o la nana de Mefiboset, para salvar, para proteger al niño desde los 5 años. Él era el único heredero vivo de la descendencia del primer rey de Israel y era hijo del rey. El hijo del rey se llamaba Jonatán, como lo hemos dicho. Tanto ella, la nodriza, como el pequeño Mefiboset corrían peligro de muerte. Una nodriza, dice la Escritura, una nodriza le ayudó y fue el instrumento divino para salvar al niño Mefiboset. Una nodriza salvó al niño Mefiboset. Dios puede usar aún lo vil y menospreciado para salvarte a ti. Alguien posiblemente insignificante, alguien al cual tú no le pones atención. Dios quiere usar a alguien. Dios va a usar a alguien para salvar a aquellas personas que necesitan del Señor. La semana pasada o antepasada escuchaba la historia de un hombre que está en el vallenato, no recuerdo ahorita, Dangond, sí. Y este hombre contaba su testimonio. Dijo: salí un día primero del año, de este año, del 2015, a buscar algo, porque no podía de la borrachera y no había alimento en casa. Y salí y todo estaba muy quieto, pero se acercó un hombre y nos dio comida, nos dio alimento, nos vendió algo. Y además de esto dijo: tú eres una persona que Dios tiene un propósito. Le dijo este joven a Silvestre Dangond, le dijo: tiene un propósito especial contigo. Y eso quedó marcado en su corazón. Dijo: ¿cómo puede Dios tener un propósito conmigo? Dios puede usar a cualquier persona para restaurar a muchas vidas. Dios puede usar a cualquier persona. Si tú estás en dificultad, en problema, Dios puede usar a alguien para llevarte a la bendición, para llevarte a la provisión, para llevarte a lo hermoso que es estar en Cristo. Dios quiere usar, y Dios está deseoso de usar a alguien para bendición. Los que confían en el Señor avanzaremos en bendición. Y además, cuando estamos en la bendición, el Señor envía ángeles, porque el ángel de Jehová está alrededor de los que le temen y los defiende. Cuando tú estás en la bendición, es porque Dios quiere llevarte a algo bueno.
Mefibosé llegó al palacio, posiblemente muy expectante, pero había existido al lado de él una nodriza. Dios la usó para bendición y fue a aquel lugar, a un lugar árido, desértico, pero allí Dios usó a un personaje llamado Maquir, que sustentó a Mefiboset durante muchos años. Dios usa los medios que Él quiere usar. El Señor usó cuervos para alimentar a Elías en el desierto. Dios abrió una puerta redentora. Maquir era un hombre rico, Él lo mantuvo. Estaba en Lodebar, en el lugar desierto, pero fue uno de los benefactores, o de los que benefició, digamos así, a Mefiboset. Lo acogió, lo hospedó y estuvo al tanto de muchas cosas. Mefiboset, desde el día en que murió su padre Jonatán y su abuelo Saúl, desde el día que murió, no podía disfrutar de ningún afecto. Posiblemente estaba muy greñudo, muy sucio, pero ya no tenía personas. Los tíos ya no estaban con él. Su madre no estaba con él. La madre de Mefiboset, la esposa de Jonatán, no apareció por ningún lado. La abuela, la esposa de Saúl, tampoco. Y este es el panorama cuando llega Mefiboset al palacio del rey. Posiblemente hoy podemos pensar en que eso no está ausente de nosotros. ¿Cuántos niños? Esta semana había un niño debajo de una escalera, recién nacido. Lo rescataron, lo llevaron, pero gracias a Dios hay un lugar. Y los niños que encuentran así abandonados, ¿a dónde los llevan aquí en Colombia? Al bienestar familiar. Algo así pasó con Mefiboset. Había una entidad que acogía a todas esas personas. Y eso no es ausente de nosotros. Hoy encontramos niños abandonados, personas jóvenes desamparados, en angustias, que son llevados a hogares sustitutos. Hay personas que apadrinan, que adoptan niños, que levantan alguna actividad para bendición. La iglesia cristiana evangélica tiene muchos aspectos en cuanto a esto. Las fundaciones cristianas. ¿Saben por qué? ¿Por qué hay todos estos aspectos? Porque la palabra de Dios se cumple cuando dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Y Él va a usar de los medios. Y yo digo: Señor, ¿cómo necesitamos tener una manera de ayudar a alguien para bendición? Y como iglesia lo vamos a hacer, como congregación lo vamos a hacer. Ahí tengo unos papeles que estoy llenando, porque dije: necesitamos comenzar una fundación para ayudar a aquellas personas que están en dificultades. ¿Y quiénes van a ser los participantes? Nosotros, mi hermano. Yo te invito a que tú seas participante, esa persona que Dios quiere usar para bendición. No podemos ser luz solamente sin ser sal. Necesitamos ser sal. Y dice la Escritura que a Mefiboset lo acogieron. Y llega el momento en cual da un vuelto total a su vida y es llevado al palacio. Y la iniciativa del rey David se cumple por orden divina en su corazón. Había él hecho un convenio con Jonatán. Y en el momento en que él empezó a evaluar, a hacer una evaluación de su reino, preguntó que si había alguien de la descendencia de Saúl, y apareció Mefiboset. ¿Y qué le hizo a Mefiboset? Primero, le otorgó misericordia, le brindó amor, un amor intenso, un amor de buena voluntad. La misericordia que habla aquí la Escritura, que tuvo misericordia el rey David hacia Mefiboset, describe la disposición y el compromiso. La actitud del rey David: estaba dispuesto como Mefiboset a hacer misericordia. Era beneficiario de muchas cosas y él necesitaba tomar la posición que había perdido.
El rey estaba ahí para favorecerlo, para que este joven, este hombre tomara su posición, y aunque era lisiado de pies, también empezar a ayudarlo, restaurarlo, levantarlo, reivindicarlo, restituirle, perdonarlo. Era, hermanos, una acción de referencia, porque había un pacto que él había establecido con Jonatán cuando era su amigo, y David amó a Jonatán de una manera hermosa, como podemos amarnos nosotros. Aún dice la escritura que el amor de Jonatán y David era envidiado por las mujeres. Era un amor puro, un amor fraternal, un amor que identificaba el valor de la otra persona. Es el amor que Dios quiere colocar en nosotros para que podamos amar a nuestro prójimo de tal manera que entendamos que en el mundo realmente hay necesidad, hay aflicción, y aunque nosotros estamos en ese mundo, el Señor nos dice: confiad, porque yo he vencido al mundo y yo los tengo a ustedes para hacer bendición a la humanidad. Gracias a Dios por la gente que habla de los cristianos evangélicos. Pero necesitamos, hermanos, ser sal, impactar, saborear, dar sabor a una humanidad insípida. No podemos seguir saliendo cuando ya está el problema, cuando ya se están aprobando las leyes, cuando ya se aprueban las leyes de la adopción homosexual. No podemos salir cuando ya está algo. Necesitamos salir para impactar, para dar a conocer la verdad, porque la verdad hace libre al hombre. Necesitamos avanzar, y Dios está poniendo en nuestro corazón que avancemos, porque ya somos bendición. Si tú piensas que todavía eres como Mefiboset, dice: es que yo vivo una vida cristiana, pero es que estoy totalmente desamparado, vivo en un desierto, esto es un sequedal, esto para mí no hay trabajo, para mí no hay esto, para mí no hay lo otro, apenas vivo de lo del diario, apenas el sustento para mí, apenas de misericordia. Pero Dios, así como David es tipo del Señor Jesucristo, hoy el Señor te está diciendo: yo soy el Rey y quiero reivindicar lo que es tuyo. Yo te he puesto y tú has nacido porque eres bendición. Tú estás en una ciudad, estás en un país, estás en un hogar, tienes pertenencia, tienes un apellido, tienes un nombre, porque yo permití eso en ti para que tú fueras más que vencedor. Y es necesario que lo avancemos. Había una referencia de parte de David, en la relación de David y Jonatán. Hay una referencia bíblica que nos dice que el Señor amó tanto al mundo, nos ama tanto a nosotros, que envía a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que sea salvo y tenga la vida eterna. Y en San Juan 1:12 dice: mas a todos los que le creen, los que creen en su nombre, les da la autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos han confesado que Jesucristo es el Señor en su vida? Tú eres hijo de Dios, aleluya. Denle un aplauso al Rey. Somos hijos de Dios. Somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores, y tenemos privilegios como hijos de Dios. Tenemos grandes cosas para nosotros. Lo primero que hizo David como rey fue moverse en misericordia, y ese es el amor puro que Dios ha ofrecido a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Es la misericordia de Dios la que nos hace que podamos tener un nombre, que podamos tener una identidad, que podamos decir que somos hijos de Dios. ¿Qué más hizo el rey? ¿Y qué más hace hoy el Señor por ti? ¿Sabe qué hizo el rey David? Consoló a Mefiboset. Lo consoló. Qué hermoso el solo pensar la escena de un rey en el palacio, con todas las garantías de protección, con todo a su favor, posiblemente pudiendo aún despreciar lo vil y lo menospreciado. Tomó a Mefiboset y lo consoló, lo animó,
a no temer, sino a estar tranquilo. Yo me imagino ese rey abrazando a Mefiboset, que por su incapacidad de sostenerse estaba postrado, y el rey ahí agachándose o doblando su cerviz para protegerle y decirle: tranquilo, tranquilo, lo que es tuyo será restituido. Hoy el Señor te dice: no tengas temor, yo tengo lo mejor para ti. Él es el rey. Él está dispuesto a ofrecernos lo mejor para nuestra vida. De hecho, mi hermano, el rey lo mandó llamar, no para hacerle daño, sino para mostrarle su misericordia, con todo lo que implica la palabra misericordia. Yo quise descifrar la palabra misericordia, pero por algo el Señor dice que la misericordia de Dios está en el mundo, está así como está lejos el oriente del occidente. Así está la misericordia de Dios. Dios es grande, Dios es fiel, Él es grande. Y entonces el rey David restituyó, lo consoló, pero también entonces dice la Escritura que restituyó lo que le pertenecía por ley. Le recordó y le dio la hacienda, los terrenos, la herencia de Mefiboset. Estaba en las manos de Siba. Él le ordena a Siba que empezara a cultivar la tierra que era de Mefiboset. Y Siba ya lo había hecho. La Escritura dice que ya había hecho eso. O sea, Siba era un hombre que mantenía una buena administración sobre lo que le delegaban. Y le dice: la tierra que tú tienes, que es de nuestro Señor, hablando de Saúl, debes entregársela a Mefiboset. Y Mefiboset salió de un estado de esclavitud a ser el dueño, y además de esto ya tenía un mayordomo que se llamaba Siba. Lo restituyó, todo lo que le pertenecía por ley. El Rey de Reyes, el Señor de señores, quiere y hará que todo sea restituido para nosotros. La Escritura dice en Joel capítulo 2 versículo 25: y yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Eso es lo que dice el Señor. Él va a restituir cuando somos hijos de Dios. ¿Cuánto tiempo llevas divagando en el sequedal, en el desierto, con sed, con hambre, semidesnudo, en aflicción? Dios quiere restituirte todo lo que has experimentado en dificultad, porque Él es justo. Ahora tú eres hijo del Rey y debes avanzar. Algo más que concedió el rey es a Mefiboset, le concedió honores y privilegios de hijo. Se sentará a comer siempre a la mesa. Aunque tenía a Siba, que podía dotarlo de muchas comodidades, pero dijo: él debe ser tratado como un hijo del rey. ¿Y sabe qué nos dice el Rey de Reyes hoy? ¿Y qué te dice el Rey de Reyes hoy a ti? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué nos está invitando el Rey? A que comamos todos los días con él, a que estemos sentados a la mesa. En la mesa podemos decirle muchas cosas, podemos aprender muchas cosas. Cuando comenzamos a comer el maná de Dios, cuando comenzamos a comer los manjares que Dios tiene para nuestras vidas, cada día seremos mejor, porque la Escritura dice: la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dios te ha puesto, mi hermano, sobre la tierra para hacer luz y sal,
personal, no para que estés por ahí aislado. Dios te invita a que cenes con Él, porque Él quiere darte instrucciones. Él quiere decirte cómo podemos avanzar y quiere decirnos cómo podemos avanzar en una vida donde hay crisis y donde hay soledad. Él es fiel. Aleluya. Gloria a Dios. Y esta es la esperanza de los hijos del rey, que puedan cenar con sus padres. Pero la esperanza del Rey de Reyes y del Señor de Señores, que es Jesucristo, es que cada uno de nosotros podamos sentarnos en la mesa, en su mesa, para participar de las bodas del Cordero. Él quiere que tú avances. Algo que hizo también el rey fue tener un mayordomo personal junto a toda su familia, con todas las personas que estaban allí. Siba era la persona que estaba ahora al servicio de Mefiboset, con el fin de que viviese como uno de los hijos del rey. El príncipe era el hijo primogénito de un rey, y aquí había un nombramiento de un hijo, un heredero de la corona del reino, que gozaba muchos privilegios y honores. De hecho, Mefiboset disfrutó de muchos privilegios. Comenzó a estar ahí en la casa del rey. Como hijos del verdadero Rey de Reyes y del Señor de Señores, Jesucristo, también tenemos privilegios y derechos. Tenemos obligaciones, pero tenemos privilegios y derechos. Primero, somos guiados por Él, somos herederos. Con Cristo somos coherederos. Además, tenemos un seguro de que en el reino de los cielos viviremos como verdaderos hijos del Rey de Reyes. Y entre tanto que esto ocurre, podemos vivir agradando al Señor, manteniendo la bendición de ser hijos del Rey de Reyes. Por el hecho de tú ser, por el hecho de tú, algunos piensan y dicen, es que sí, yo voy a poder tener los beneficios del Rey, pero cuando venga el Señor, no. El Señor le dice a sus discípulos que ellos tienen derecho de todo lo del reino, la bendición en este tiempo, todas las bendiciones en este tiempo. Eso le dijo a Pedro, a Jacobo, a Juan: ustedes tienen todas las bendiciones. Si me siguen, ustedes tienen todas las bendiciones en este tiempo, de hijos, esposa, esposo para las esposas, de todos los beneficios. Ustedes tienen todos los beneficios en este tiempo: provisión, casa, sustento, en este tiempo, y en el tiempo futuro, la vida eterna, para que lo disfrutemos a plenitud. Algo que le permitió el rey era que viviera juntamente con su hijo Micaía. Micaía era un hijo de Mefiboset, y Micaía era, el término de Micaía en hebreo significa el que es como el Señor. Él traía gozo a Mefiboset. Esta fue la mejor herencia que Dios pudo haberle dado a Mefiboset, Micaía, su hijo. Y este hombre, Micaías, tuvo hasta nietos, bisnietos, tataranietos y lo que sigue a tataranietos. Micaías tuvo mucha vida para disfrutar todas las bendiciones que el Padre había de. Estaba colmado de las bendiciones que Dios había puesto en Mefiboset, y avanzó. Pero lo más hermoso que pudo pasarle a Mefiboset es que, aunque estaba en Lodebar, ahora iba a vivir en Jerusalén. Dios quiere que tú vivas en Jerusalén. En Jerusalén está el Rey. En Jerusalén está la provisión. En Jerusalén hay agua. En Jerusalén hay buenos frutos. En Jerusalén está la provisión. En Jerusalén está lo mejor para Mefiboset. Y hoy, si tú permaneces en Cristo, vas a permanecer en Jerusalén. Y Jerusalén te garantiza
todos los beneficios que Dios tiene para sus hijos. Aleluya. Así que dígale a su hermano: vamos a vivir en Jerusalén. Aleluya. ¿Sabe qué le dijo el Señor a sus discípulos cuando se fue? Cuando les dejó, les dijo: me voy, pero quédense aquí en Jerusalén. Estaba hablando de un lugar geográfico. Le dijo: quédense aquí en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y luego me van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Para bendición, para impactar. Cuando nosotros estamos en Jerusalén, recibimos toda la provisión del Señor, para que igualmente podamos salir al mundo que necesita de nosotros como iglesia del Señor para bendición. Mefiboset, después de haber estado viviendo en casa de Maquir, en Lodebar, dice la escritura que era un lugar desierto y lejos de propiedades, lejos de la familia real, lejos de la corte de David. Ahora vive en el palacio del rey. Hay un coro que dice: mejor es un día en la casa del rey, en la casa del Señor, que 1000 años fuera de él. Qué bueno vivir en la casa del Señor. El Rey de Reyes, Jesucristo, ha sacado, ha restaurado, ha libertado de lo velar, de lo escaso, de lo que está seco, y nos ha sacado a un excelente lugar, a un mejor lugar, a un lugar bendecido, a un lugar próspero. Nos ha llevado a la bendición. Por eso, como verdaderos hijos del Rey, como verdaderos hijos de Jesucristo, como verdaderos hijos de nuestro Padre Celestial, del Espíritu Santo, Él tiene una ciudad eterna preparada para que cada uno de nosotros podamos disfrutarla. Y entre tanto, Dios te da una posición de hijo de rey para que tú le alabes y le glorifiques. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria sea al Señor. Como Mefiboset, cada uno de nosotros debemos quitar lo que nos gobierna. Antes Mefiboset era Mefibaal. Había un dios, una acción idolátrica que no lo dejaba ver. Y cuando Mefiboset se da cuenta que su nombre era Mefibaal, cambia, porque Mefiboset significa el que rompe con la vergüenza. Dios no te ha llamado para que estés en vergüenza. Dios te ha llamado para que avances en victoria. Por eso la vergüenza es algo que está atrás. Y hoy podemos, como hijos de Dios, sabiendo que Él tiene grandes beneficios, pasar de la vergüenza a ser un hijo de honra. ¿Cuántos son hijos de honra hoy? Confiésalo en el nombre de Jesús. Vamos a ponernos en pie y vamos a decir: Señor, gracias, porque tú quieres que yo sea un hombre, un hijo de honra. Mefiboset es un gran testimonio, un vivo testimonio claro y real de la palabra de Dios, de las santas escrituras, que Dios tiene el poder. En Dios está el poder para cambiar tu historia, mi hermano, para cambiar esos años que han sido dolorosos para tu vida. En la palabra de Dios está el poder para quitarte esa vergüenza, esa deshonra, y para hacerte hijo de honra. Todavía el Señor es poderoso. Él es el Shaddai. Qué hermosa palabra. El Shaddai es el que nos tiene aún en sus brazos y nos amamanta, el que nos sostiene, el que nos equipa, el que nos da, el que nos transmite vida y bendición. Él es el Shaddai, el Todopoderoso, para que podamos seguir actuando a favor de aquellos que lo necesitan. Es necesario que hoy nosotros hagamos algo por otros que necesitan para bendición. Nuestra vida debe ser transformada de la vergüenza a la honra,
para que podamos avanzar, para que podamos quitar todo déficit, todo lo que es desfavorable, todo lo negativo, y cambiarlo a la bendición, a un superávit, para que avancemos en victoria, como lo hizo aquí Mefiboset, un hombre que no tenía nada, pero que por la misericordia de Dios entendió que tenía mucho, que tenía harto, que tenía lo suficiente para bendecir, que aún lo que él tenía estaba siendo administrado por otros. Y aunque la persona que le administraba eso siguió administrando, ahora Mefiboset no tenía la posición de esclavo, sino que ahora era el dueño y tenía mayordomos para administrar lo que el Señor le había dado desde el comienzo. Dios tiene grandes cosas para ti. Yo te invito a que cierres tus ojos por un momentico. Oh Jesús, hay un tiempo muy maravilloso ahora. Pero ahí cerrado tus ojos, yo quiero, hermano, quiero hablar primero con los padres y las madres que están aquí presentes, posiblemente con algunas abuelitas. Quiero hablar con ustedes. Y yo quiero, en el nombre del Señor, por el Espíritu Santo que hoy está en mi corazón para decir esto, que hagamos una oración. Vas a orar por las generaciones que vienen después de ti. Tú puedes orar en fe. No estoy hablando de hijos espirituales, estoy hablando de hijos físicos que salieron de tus entrañas, querida mamá, que fue el producto de un momento de armonía y de amor tuyo como hombre. Posiblemente algunos pensarán, yo no lo concebí así, pero empieza a concebir ese momento en el cual engendraste un hijo como varón, como un momento en el cual Dios estaba presente, no porque estaba gustoso de lo que tú hicieras y lo hiciste en desacuerdo con la palabra de Dios, sino porque había vida. Y yo te invito, como padre o como madre, que hoy ores por tu hijo. Y vas a orar por él como si él estuviera al frente tuyo, por favor. Posiblemente no está aquí, pero ora como si estuviera al frente de tuyo. No vas a hacer, o más bien no vas a orar, sino le vas a decir. No vas a orar a Dios, sino le vas a decir a tu hijo. Le vas a decir a tu hijo que desearía, o que tu deseo maravilloso es que él sea bendecido, y vas a bendecirlo. Bendice a tu hijo, proclame lo mejor para él. Comienza, mi hermano, en el nombre del Señor, como si lo tuviera ahí al frente. Diga: hijo, te bendigo, declaro que tú serás una persona llena de grandes privilegios para la generación que ha de impactar nuestro país y nuestra ciudad. Declaro, hijo querido, Daniel, Cristian, Samuel, Felipe, que la gloria de Dios estará en ti, porque serás dotado de la sabiduría del cielo, y no escaseará la provisión de Dios en tus manos, ni en tu vida, ni en tu mente, ni en tu corazón, para poder ayudar a muchas personas que necesitan de ti. Hijo, declaro que tu generación será una generación fuerte, una generación de carácter. Hijo, declaro que tú andarás con los vencedores y no con los derrotados. Hijo, declaro que tú avanzarás en bienestar, en bendición. La gloria de Dios se depositará en ti, y la sabiduría de lo alto estará en tu mente y en tu corazón, y amarás con tal intensidad, amarás a Dios, que no querrás defraudarlo nunca. Hijo, declaro que todos los beneficios del cielo, del Señor, que tiene preparado para ti, los podrás disfrutar, porque andarás en sendas de justicia, en sendas de rectitud, en sendas de honestidad, en sendas de virtud, de fuerza. Hijo,
declaro que tu frente, tu cara será siempre levantada por la honra que Dios ha puesto en ti. No serás vergüenza nunca, sino serás honra, serás honrado y hallarás gracia entre muchos que tienen poder en la tierra. No porque Dios no tenga lo suficiente para ti, sino para que puedas avanzar, para bendecir a muchos también que aún lo necesitan, que aunque tienen mucho, no saben lo que poseen. Dígale a su hijo, a su hija, como si estuviera ahí al frente, dígale: hija, hijo, serás de bendición a un mundo que está convulsionado, afligido, porque el Señor te tiene por cabeza y no por cola. Gloria a Dios. Dele al Señor un aplauso porque te dio el privilegio de bendecir lo mejor que tú tienes, la herencia que Dios te ha dado, que son tus hijos. Y tus hijos, mi hermano, nuestros hijos no caerán, sino que avanzarán en bendición. Ahora, hermano, el Señor quiere tratarte como un hijo. Y el Señor te dice en esta hora: yo soy tu Padre. Yo te amé antes de que nacieras. Yo te puse nombre. Mío eres tú, te dice el Señor. Tú eres mío, te dice el Señor. Hermana querida, el Señor te dice: tú eres mía. Yo te puse nombre. No temas, que aunque pases por las aguas, no te van a negar, y si pasas por el fuego no va a arder en ti. Aunque tengas dificultad, yo soy tu Padre que te sustento. Estoy contigo y no te dejaré ni te desampararé, porque he enviado, he comisionado, así como estaba Gaby dispuesto o Sabi dispuesto para Mefibosé, yo he enviado el ángel de Jehová alrededor de los que me temen, y para que los defienda contra toda adversidad. Hijo, te dice el Señor, avanzarás y escalonarás. Avanzarás en tu vida espiritual. Podrás ser sal y luz de la tierra, porque te he puesto para bendición. Hijo, no te detengas, te dice el Señor. Hija amada, no te detengas. Yo estoy contigo y avanzarás en bendición. Levantemos nuestras manos por un momentico al Señor. El Señor tiene tantas promesas para ti que está diciéndote muchas cosas hermosas para ti. No caben muchas palabras en un diccionario para ser expresadas, o en el lenguaje para ser expresadas, de todos los beneficios que Dios tiene para sus hijos, porque ustedes, hermanos, son herencia de Jehová, son bendición. Dios te ha puesto en la tierra y tú tienes un padre. Posiblemente fuiste abandonado, posiblemente tus padres murieron cuando tú tenías 5, 4 años, posiblemente no sabes de tus padres, pero el Señor te dice: yo soy tu Señor y yo he guardado tu herencia, serás bendición. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Alaba